¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase, nuestra semana número 9, después de parciales, así que espero que todos estén ya con ánimos para empezar esta segunda mitad del ciclo y que sus parciales hayan sido muy buenos y satisfactorios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este curso no hemos tenido parciales, ¿no? Pero espero que en los cursos que hayan tenido sus parciales hayan salido muy bien. Aquí hemos tenido entrega de tarea académica, que ya sus notas las tienen, ¿no? Todos ya tienen, hasta esta fecha deben tener sus notas de práctica calificada 1 y tarea académica, ¿ya? Entonces todos tienen que estar en orden con esas dos notas, ¿bien? PC1, práctica calificada 1 y tarea académica, ¿ya? Entonces, por favor, vigilen, observen que todos estén con esas dos notas, ¿no? Que ya tengan procesadas esas dos notas, ¿no? Tanto la PC1 como la tarea académica. Ojo, la PC1 todavía no está en Sócrates, ¿ya? Porque hay que sacar un promedio. La PC1 está en el aula virtual y la nota de la tarea académica sí está en Sócrates, ¿ya? Entonces, mi recomendación es que ustedes vayan viendo que tengan esas notas listas, ¿no? Que no les falte ninguna de esas dos notas, ¿ya? Bueno, si por X razones no las tienen, pero los que sí han entregado, sí han dado la evaluación, entonces sí deberían tener ya esas dos notas, ¿ya? Listo. Muy buenos días a todos, muchas gracias por sus saludos, aquí los estoy viendo, muchas gracias. Y bien, bueno, que estén tomando algo rico, su desayuno, o ya lo hayan tomado para estar concentrados en la clase, no se vayan a estar moviendo, ¿bien? Y hoy día les comento que tienen que irse preparando para su práctica calificada 2, que es, a ver, ¿cuándo les toca su práctica calificada 2? De la PC2 les toca todavía en la semana 13, tenemos tiempo, ¿ya? Entonces, en la semana 13 tienen ustedes su práctica calificados. Bien, yo les voy a dejar un par de, una lectura para complementar el tema que estamos haciendo en clase. ¿Ya? Y esta segunda parte del curso nos toca hablar sobre el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que fue un gobierno bastante controvertido, ¿no? En el Perú, hasta el día de hoy despierta varias opiniones, ¿no? Encontradas, intensas, ¿no? Hay algunos que consideran que el gobierno militar de 1968 fue quizás algo que el Perú necesitaba, ¿no? Necesariamente. Y hay otros, ¿no? Que consideran que fue el peor gobierno de la historia del Perú debido al gran desastre económico que ocasionó posteriormente, ¿no? Vamos a tratar de tocar el tema de manera muy objetiva, ¿no? Y vamos a tratar de ver cuáles son las acciones, ¿no? Y los procesos que se experimentaron, ¿no? Con ese gobierno y por qué los militares consideraron, ¿no? Necesario implementar una situación como esta, ¿ya? Entonces hoy día vamos a tocar ese tema. Bien, seguramente muchos de ustedes han oído hablar de este gobierno militar, ¿no? La historia del Perú ha habido varios gobiernos militares, pero resulta ser quizás uno de los más emblemáticos por las acciones que generaron, ¿ya? Por todos los proyectos que implementaron, que vienen a ser guiados, ¿no? Precisamente por un estudio previo, ¿no? Los militares muy confiados, ¿no? Sabían de qué se trataba este proyecto y pensaban que iba a tener muy buenos frutos, ¿no? Y estaban esperanzados en que esto iba a cambiar los destinos del país, ¿no? Así que vamos a ver qué cosas lo que hicieron hoy, ¿no? Entonces, espérenme unos minutos mientras yo voy preparando el material para el día de hoy. Bien, espérenme, por favor.
Me voy a demorar unos minutitos porque tengo dos materiales que trabajar, ¿ya? Y voy a descargar los dos, ¿ya? Así que me esperan, por favor. Oh, qué buena música. A ver, Melody. Melody nos está Perdón, Miss, amenizando la clase mientras busco mi material. no sé, me doy cuenta. Ok. Mientras busco el material, podemos amenizar. A ver, un momento, ¿sí? Ya, a ver si puedo compartir este archivo porque parece que, bueno, el día de ayer quise compartirlo en otra clase, pero no podía. Ustedes tienen eh, un material en el aula virtual que es un PPT que, bueno, pueden utilizarlo si desean, pero yo voy a complementarles este material que vamos a trabajar el día de hoy, porque es un material un poco más completo, tiene mayor información, que es lo que necesitamos. No está abierto en el aula virtual, pero bueno, podemos habilitarlo, ¿ya? Sí, parece que no, este material no quiere abrir. Eso es lo que me temía. Entonces vamos a compartir pantalla. Bien. Quería compartir archivo porque es mejor compartir archivo para que no se nos vaya la conexión. Pero bueno, creo que no se puede. Entonces vamos a compartir este material de aquí. ¿Ya?
Bien, ya lo pueden ver, ¿no? Listo. Entonces, este es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Es el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Como les decía, un gobierno muy controversial, ¿no? Hasta el día de hoy. Cada vez que se habla de este gobierno, se habla en situaciones o muy negativas o muy positivas. Entonces, la gente que vivió, experimentó este gobierno, sintió, ¿no? Dos opciones, o que verdaderamente eran militares que estaban generando algo positivo para el país, o las consecuencias que van a ser, las consecuencias van a ser muy difíciles de superar porque se invirtió muchísimo en poder generar proyectos muy ambiciosos, ¿no? Que lamentablemente no tuvieron un buen final. ¿No? Y eso ocasionó, ¿no? Que muchas personas pues consideraran a este gobierno militar como uno de los gobiernos, ¿no? Uno de los gobiernos más inestables, ¿no? Que haya tenido el país. Pero, como les digo, también hay otros, ¿no? Que consideraron que este gobierno pues, ¿no? lleva a cabo situaciones que eran muy esperanzadoras para el pueblo, sobre todo, ¿no? Y para el desarrollo económico, ¿no? Entonces, tenemos esas dos opciones, ¿no? O esos dos puntos, ¿no? Que la gente siente o menciona con respecto a este gobierno, ¿no? A ver, algunas cosas para entender a estos militares que aparecen en la fotografía, ¿ya? Es un gobierno netamente militar, no hay civiles en el poder, no hay ni civiles como ministros, en la primera fase al menos, porque es un gobierno que dura mucho tiempo. En su primera fase va a liderar un grupo de militares en todos los aspectos, en todas las instituciones políticas. Y en la segunda fase, sí, poco a poco se va ampliando espacios para civiles, ¿ya? Pero en una primera fase es un gobierno netamente militar, ¿ya? Se llama un gobierno revolucionario porque es un gobierno que va a transformar y va a cambiar la, la mayoría de sistemas, estructuras en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la situación política ya no mantiene partidos políticos, todos los partidos políticos fueron eliminados. Consideran los militares que los partidos políticos no han hecho una buena función, no han hecho una buena tarea ni han tenido buenos objetivos con el país y que todo lo que han hecho estos políticos a lo largo del tiempo, ¿no? No han hecho mejorar o prosperar ni la economía, ni la cuestión social, ni cultural la nación, ¿no? En general. Entonces, los militares consideraron que los partidos políticos tenían que ser ya erradicados, ¿no? Al menos mientras el gobierno militar funcionara. Así que la APRA, Acción Popular y todos los demás partidos son obviados, ¿no? Todas las carteras políticas pasan a ser dirigidas por militares, ¿ya? De esta manera, los militares piensan que van a limpiar la situación política del país, ¿no? Es una especie de cambio, ¿no? Revolución, ¿ya? Hasta que se puedan, ¿no? Generar nuevos proyectos, ¿bien? Y como ellos, ¿no? Son militares, no son un partido político, consideran que sí tienen que estar preparados para dirigir el país y va a ser la primera vez que un militar suba en la historia del país a gobernar el país, que tengan un proyecto, ¿no? Que tengan un proyecto de gobierno, ¿no? Que han venido elaborando desde hace un buen tiempo y que creen, ¿no? Que ya es momento, ¿no? Para poder llevarlo a cabo, ¿no? Ya vamos a hablar de ese proyecto, ¿ya? Segundo, en el aspecto social, ¿no? Los militares también que vemos en la fotografía consideran que en los aspectos sociales el país es un país desunido, ¿no? Es un país que no ha tenido una base de inclusión social, ¿no? Hay muchas personas marginadas, sin derechos, ¿no? Discriminadas, ¿no? Por sus orígenes.
Entonces, estos militares consideran que hay que cambiar esa situación, ¿no? El Perú no necesita un país fragmentado, un país socialmente dividido, y por lo tanto, ¿no? Implementan un proyecto de nacionalismo, ¿no? Que incluya la inclusión, ¿no? Que incluya la representación de muchas sociedades antes, ¿no? Inferiorizadas. Entre ellos, los campesinos, los sectores populares, las poblaciones afrodescendientes, ¿no? Y todo esto lo van a ir generando con un programa educativo, pero también un programa de reformas, ¿no? Que incluía incluso la llamada reforma agraria, ¿no? Una reforma que había estado siendo esperada durante mucho tiempo, ¿no? Y que los militares van a decir que sí, sí o sí, esa reforma se tiene que llevar a cabo, ¿no? Porque la población campesina ya no puede seguir en un sistema de explotación como ese, ¿no? Bajo el sistema del hacendado, del gamonal, ¿no? Entonces, todo esto es cuestionado por los militares. Y por último, ¿no? También se debe cambiar, ¿no? Se debe modificar, ¿no? Todo lo que es la institución económica, ¿no? Todo lo que implementa la economía en el país es algo que ha fallado, ¿no? Los militares consideran que la economía es algo que no puede, en el Perú ya no puede seguir en manos de empresas extranjeras y menos de empresas privadas, ¿no? Podría generarse una negociación con la empresa privada, podría ser, pero empresas extranjeras son empresas que para los militares no han dado la talla ni han dado, ¿no? La responsabilidad de generar una buena inversión en el Perú porque han fomentado una economía, ¿no? En base a la corrupción, ¿no? En base a tratados clientelistas, ¿no? Que consideran los militares debe parar, ¿no? Que es una situación que ya no puede continuar, ¿no? Y que el Perú debe establecer un Estado dirigente, un Estado que administre sus propios recursos, ¿no? Entonces, esto, por eso es que este gobierno se llama revolucionario, ¿no? Porque como ustedes me han podido escuchar o de repente también han podido ver en su sesión online, que espero que la hayan hecho, ¿no? Ahí se encuentran, ¿no? Las principales características de cómo estos militares, ¿no? Van a venir a transformar lo que hasta ese momento había sido el Perú. Bien, todo aquello que consideran fallido, que no funciona, ¿no? Es algo que debe cambiar. Los militares, ¿no? Tratan de modificar. ¿Ya? Por eso se llama revolucionario. Todo aquello que existía en el Perú no ha funcionado según nuestros militares y tiene que ser cambiado, tiene que transformarse, ¿no? Si la empresa privada, extranjera, no ha funcionado, no ha desarrollado un buen sistema económico, entonces hay que cambiarlo. Y si lo extranjero no funciona, entonces funcionará lo dirigido por nosotros, por la nación, por el Estado y por los pueblos, ¿no? Si los partidos políticos no funcionaron porque han hecho corrupción, han generado, ¿no? Leyes solamente a su favor y no al pueblo, entonces esos partidos políticos se eliminan, no hay más, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿no? Que ellos piensan no ha funcionado para unir al país, ¿no? Se cambian, ¿no? Entonces, por eso es que se establecen como revolucionarios, ¿no? Revolucionario en su definición es prácticamente, ¿no? Eso, ¿no? El objetivo tiene la revolución, ¿no? Eh, tiene la revolución, ¿no? Como definición, el cambio, la transformación, ¿no? Una reforma, ¿ya? De todo aquello que no ha funcionado antes, lo cambio, ya no me sirve, ¿no? Tengo que hacer cosas nuevas para poder seguir avanzando. Entonces, eso es la revolución, ¿ya? Y eso es lo que va a implementar este gobierno. Otra cosa también adicional a este gobierno es que, si se dan cuenta, no es un gobierno de un solo militar, ¿ya? No es un gobierno de un militar que se considera autoritario, fuerte, ¿no? Y que piensa que va a cambiar los destinos del país. Es un gobierno de un conjunto, ¿no? De militares. Es un gobierno de un conjunto también de la Fuerza Armada, ¿no? La Marina, la Aviación, el Ejército, ¿no? Mandan a sus representantes, ¿no? Y se sienten preparados para liderar el gran cambio en el Perú. Bien, entonces eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? Cómo este conjunto de militares que se establece como la Fuerza Armada en el Perú, ¿no? Lidera, ¿no? La dirigencia en el Perú.
¿ya? No va a ser el gobierno de un solo militar, ¿no? Sino va a tener la presencia de las 3 instituciones armadas, ¿bien? Bueno, estos son los objetivos, los logros que nosotros queremos hacerles llegar a ustedes a partir de esta clase, ¿no? Ir viendo qué transformaciones económicas, políticas y sociales se van a ir dando en el Perú a partir de este gobierno, ¿no? Que van a ser sumamente interesantes de analizar, ¿no? Y además que ustedes puedan también relacionar las demandas sociales y satisfechas, ¿no? En la sociedad peruana en la década de 1960, ¿no? Y por qué esto tendría que ver con la presencia de militares en el poder, ¿bien? Entonces, tocando este punto, ¿no? Vamos a ver una de las primeras causas de por qué los militares consideran importante, necesario, ¿no? Establecer un gobierno de transformación, ¿ya? ¿Cómo estaba la sociedad peruana antes de la llegada de estos militares? Bien, desde la época de la independencia, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? En que el Perú se independizó, ¿no? De los españoles, ¿no? Se prometió que este país iba a ser un país, ¿no? Unido, unificado, que no iba a haber diferencias, ¿no? Por eso es que se determinó libertad e igualdad de los pueblos, ¿no? Pero esa libertad y esa igualdad nunca llegó, ¿bien? Esa libertad e igualdad con la independencia fue eh, manipulada por los intereses de grupos privilegiados, ¿no? Que comienzan a aparecer en el Perú. Esos grupos privilegiados son los que fueron considerados ciudadanos, ¿no? Mientras otras agrupaciones que desde épocas del virreinato eran inferiorizadas, como los indígenas, los afrodescendientes y todas las mezclas, ¿no? Que nosotros hemos visto que aparecen en el Perú, del mestizaje, ¿no? Todas esas situaciones sociales, ¿no? Representaciones sociales, nunca fueron consideradas como iguales, ¿bien? No tenían los mismos derechos, eran inferiorizados, ¿no? Y las élites, ¿no? O las clases privilegiadas que comienzan a gobernar el país, como la aristocracia, la oligarquía, ¿no? Estos grupos sociales comienzan a desarrollar una dinámica de poder, ¿no? Muy fuerte en el Perú que somete a otros pueblos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo va a actuar el Gamonal sobre las poblaciones indígenas campesinas. Hemos visto también cómo actuaban los oligarcas, los aristócratas, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Han aprovechado su estatus que ahora le da la república, ¿no? Para gobernar el país, ¿no? Han demostrado su estatus y su supuesta superioridad sobre los demás, obteniendo recursos, ¿no? No que sienten que les pertenecen porque gobiernan el país, ¿no? De cierta manera han ido quitando, ¿no? Derechos a otras poblaciones para obtener sus privilegios, ¿no? De esta manera, algunas comunidades indígenas que antes tenían tierras comunitarias, ahora ya no las tienen, porque muchas de esas tierras que pertenecían a las comunidades han sido absorbidas por los gamonales o en la costa por los grandes hacendados, ¿no? Dejando así a mucha población campesina sin tierras y sin poder producir algo que sea propio, ¿ya? Y para poder sobrevivir buscaban protección, ¿no? En las haciendas, ¿no? Aprovechando esta situación los hacendados para poder explotar y utilizar a estas personas, ¿no? Por otro lado, de la misma manera se hacía con la mano de obra, ¿no? Muchas personas también inferiorizadas por sus condiciones de origen, ¿no? Eran utilizadas por las empresas extranjeras, mineras, petroleras, que van a llegar al Perú, ¿no? Y van a necesitar muchas veces esta mano de obra barata para poder avanzar con un ingreso, ¿no? Más directo, ya que no pagaban por mano de obra o no pagaban lo que correspondía, ¿ya? Entonces, en base a eso, ¿no? Teniendo claro esa situación, ¿no? El Perú, lamentablemente, desde su primera independencia, no ha podido desarrollar una política igualitaria.
no ha podido desarrollar una política, ¿no?, que elimine la discriminación, ¿no?, que nos deja el virreinato. Al contrario, ¿no?, se afianza con la República. La República, lamentablemente, afirmó, ¿no?, y avanzó con una política discriminatoria, ¿ya? Entonces, eso, ¿no?, para los años 60 es algo, va a ser algo muy cuestionado, porque ya el mundo está pasando por un proceso de alta modernidad, de sistemas libres, liberales, ¿no?, que exigen una alternativa de cambio, ¿no? Hemos pasado ya, para los años 60, han pasado ya 2 guerras mundiales. La situación de discriminación y de marginación de pueblos está completamente desfasado, ¿no? Sin embargo, en nuestro país todavía se seguía viviendo así, con una situación muy normalizada con respecto a esas situaciones, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a comenzar a entrar en cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo el Perú puede haberse quedado en una situación tan conservadora, ¿no?, viendo lo conservador como algo negativo, ¿no?, en donde las poblaciones todavía son inferiorizadas y tratadas como sirvientes o en situación de explotación, ¿no? Entonces, para los años 60 hay muchos cuestionamientos con respecto a eso, ¿ya? Y en los años 60 estamos pasando también por el proceso de la Guerra Fría. Es un proceso de, eh, de enfrentamiento, ¿no?, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? La Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no?, se enfrentan para ver cómo llegar a generar influencias a la mayor cantidad de estados en el mundo, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, estos dos países prácticamente se dividen el mundo en dos, ¿no? Y están generando una política de influencia, ¿no?, que para los Estados Unidos va a ser peligrosa, porque muchos países bajo su influencia, como el Perú, están teniendo problemas muy significativos a nivel social. Este sistema de explotación, ¿no?, está generando huelgas, manifestaciones cada vez más frecuentes, protestas que se están volviendo cada vez más radicales, ¿ya? Porque hay movimientos, ¿no?, políticos que comienzan a influenciar a poblaciones muy vulnerables, como son los grupos guerrilleros, ¿ya? Entonces, hay grupos guerrilleros que se infiltran entre las poblaciones civiles, de campesinos, por ejemplo, de obreros, ¿no? Y mediante un discurso muy alentador, muy motivador de inclusión, de lucha de clases, ¿no?, de buscar tus derechos, ¿no?, incitan a muchas de estas poblaciones a generar huelgas y protestas, exigiendo al Estado cambios, cosa que es bastante bueno, ¿no?, exigir esos cambios, exigir esas reformas, esas transformaciones, pero que en manos de la población enardecida, ¿no?, en manos de una población radical, puede resultar peligroso, ¿ya? Por lo tanto, esa situación tiene que ser lo más posible controlada, ¿no? Por lo tanto, para evitar que este tipo de demandas sociales, ¿no?, que la población cada vez está exigiendo más representación, se escape de las manos de los gobiernos, ¿no?, se tiene que generar proyectos para poder implementar eso que la población está exigiendo, reformas agrarias, inclusión, ¿no?, procesos de igualdad, ¿ya?, y que no se dejen llevar por una política, ¿no?, radical al estilo de movimientos guerrilleros, ¿no?, que puede llegar a tener mucha influencia de revoluciones que se han ido generando o se están generando en ese momento en otros países, ¿ya? Eso no es conveniente para los gobiernos, para los grupos privilegiados, ni tampoco es conveniente para los Estados Unidos, ¿ya? Porque traer al Perú, ¿no?, o dejar que el Perú, por ejemplo, que es un país bajo su influencia, ¿no?, genere un socialismo, ¿no?, fuerte, radical, revolucionario, ¿no?, haría perder un país bajo su influencia directa, ¿no? Entonces hay que evitar a toda costa que esto pueda suceder. Por lo tanto, hay una competencia, ¿no?, para ver qué métodos o qué proyectos se fomentan para establecer esos cambios, ¿ya? Por lo tanto,
hay diversos proyectos que se elaboran para la reforma agraria, para la inclusión del campesinado, para la inclusión de sectores populares, ¿no? Que no necesariamente vienen de grupos de izquierda, ¿ya? Hay una idea, ¿no? Muy confusa de pensar que muchas de estas cosas vienen solamente de grupos de izquierda política, cuando también hay opciones o proyectos del otro lado, ¿no? Proyectos de centro, ¿no? Proyectos de derecha, que están dispuestos, ¿no? A ceder o a cambiar esa situación para evitar precisamente revueltas, huelgas o revoluciones que puedan venir de un lado, ¿no? Socialista, ¿ya? Entonces, en base a ello, se van elaborando diversos proyectos, ¿ya? Vamos a ver un video en donde se ve uno de estos proyectos y también vamos a ver en este video cómo es que son tratados los campesinos, ¿no? Cómo eran vistos y cómo eran tratados estos campesinados, ¿ya? Entonces, espérenme por favor para ver este video por un momento, se los voy a compartir. A ver, este es un documental que se pasaba incluso en los cines en esos tiempos, es de 1963, justo en las épocas, ¿no? En donde el Perú estaba llevando a cabo proyectos de reformas agrarias debido a las múltiples manifestaciones de protestas campesinas, ¿no? Entonces, antes de que esta situación de protestas campesinas se les escape de las manos a los gobiernos, se comienzan a generar proyectos, ¿no? Más manejables, proyectos que no estén directamente organizados por los mismos campesinos, sino que puedan estar organizados por instituciones, ¿no? Como en este caso instituciones de antropólogos, ¿no? Que puedan entender las necesidades de la población campesina o también de los mismos gobiernos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿no? Cómo, qué imagen, ¿no? Se tenía de los campesinos e indígenas en el Perú y también de cómo era su situación, ¿no? Y qué se proponía, ¿no? Hacer con ellos, ¿ya? A ver, un momento. We take you to one of the areas of the world, to the high Andes of Peru. CBS News correspondent Charles Karoff reporting. As far as you can see, back there to where the snow begins, is Vicos, a former hacienda 250 miles from Lima, Peru, 2¼ miles up in the Andes, and just 10 years out of the 16th century. These are Peruvian Indians, descendants of the once all-powerful Inca, whose forebears created a civilization rivaling that of ancient Egypt, full of a great art that is cherished in museums throughout the world. Not far from this hacienda are many others, where the Indians with the same heritage are serfs, willing to bow down their heads in submission to the man who owns or rents them. If they are unwilling to submit, they may starve slowly, or they may move to Lima
and live in slum shacks on the edge of the city and starve slowly there. Here at Vicos, the Indians neither submit nor leave for Lima nor starve. They hold their heads high and stay and prosper because they have learned something which in 10 years has carried them from 16th century serfdom to freedom in the 20th. What they learned is a simple thing, that all sane men are equal, including Indians. This is our story, so that men are free. 400 years ago, a small band of foreigners came into Peruvian valleys like this, speaking a strange language, carrying a foreign ideology, armed with new and decisive weapons, firearms. Found an Indian empire split by political divisions. Within weeks, the Spaniard ruled the vast Inca civilization stretching more than 2,000 miles along the mountaintops. The Indian became the Spaniard's serf, rented and sold with the land. Latin American freedom came, but millions of Indians still sit in their mountains, waiting for history to begin. At Vicos, history has begun, prodded into life by ideas springing directly from the American Revolution. The seeds came here in the head of an anthropologist, a man usually the observer, not the creator of change. Dr. Alan Holmberg of Cornell University. First time I came up here was with a group of students from the University of San Marcos, where I was giving a seminar. And we came up to do a sort of an anthropological survey of the whole area here of Callejon de Huaylas. And one of the members of the party, the photographer, had been to Vicos before, and he said, Dr. Holmberg, you must come up and take a look at Vicos, because it's one of the most typical Indian haciendas that you'll find anywhere in Peru. People were so afraid of outsiders that at least the women would run as soon as you came into the surroundings. And the reason for this, I think, is that most of their contacts with the people outside have been contacts in which they have come out, you might say, on the short end of the stick. Vicos, a decade ago, a sick man is rubbed with a guinea pig. When the animal dies, its entrails will be studied to diagnose the illness. This is 16th century folk medicine, European, not Indian. Vicos was a semi-medieval community, and so bitter was life's burden that a dead child was buried with mock joy because it was lucky enough to miss the sorrow of living. Little was left of the Indian heritage. Now, in 1952, Vicos was owned by a public charity in a nearby city, rented to the highest bidder. The Indians labored without pay for a patch of land on which to live. In such a society, the basic assumption of life is that all men are unequal, with the Indian at the bottom, soaking his soul. Sitting in my office after having spent the summer and part of a year in Vicos with one of my principal collaborators from Peru and one of my own students, who's now Dr. Mario Vasquez. We were sitting in my office after a summer of work, and he was telling me about the fact that this company was likely to go broke. So the idea occurred to me, and I said to him, well, why don't we take over Vicos and start a program of development of our own where we could both study the process and carry on some
development activity at the same time. But I might say there were a lot of unanticipated problems in taking over an operation of this kind, particularly because we were put in the role immediately of patrons by the Indians, you see. They expected us to be typical patrons, or probably worse than some of them, because we were from the outside and who knew what gringos might do, and they might even be worse than some of the patrons they'd had before. The link with the Indians would be Dr. Mario Vasquez, Peruvian social scientist, PhD, fluent speaker of Quechua, the only language most Indians understood. Cornell would plow back profits from its patron's share of the 30,000-acre hacienda into property improvements. It would pay cash for work, and these foreigners would quietly attack the community's docile assumption of inequality with a competing assumption that any Indian is the equal of any other man. It would be done by endless small actions, not by big speeches. The aim, to make the community self-healing. Dr. Holmberg. We wanted to give some sense of dignity. By this I mean a somewhat wider sharing of positive human values rather than such a narrow sharing as existed here before. In other words, a wider sharing of power, the ability to make decisions for yourself, which was never possible when the patron was the sole authority on the hacienda. Similarly, a wider sharing of the wealth base than had been the case before, because again, the patron held all the wealth, and the Indians held very little of the wealth, considering the amount of work which they did in this whole hacienda operation. A wider sharing of decent health and well-being, if possible. A wider sharing of enlightenment. In other words, these are the kinds of things that we felt would give a bit of dignity to human life, which had never existed here before. Listo. Así que ahí tienen algunos de los proyectos, ¿no?, que se realizaron o que se realizaron y se intentaron hacer en el Perú antes de la llegada de los militares, ¿no? Fue una presión, un ejemplo, ¿no?, de lo que se estaba pasando en esos años antes de la llegada de los militares, y que ustedes ven que normalmente son proyectos que son incentivados con el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no todos estos proyectos que nosotros vamos a ver de los militares luego tienen que ver con ideas de izquierda política o socialismo político, ¿ya? Muchos de ellos ya, como ustedes han visto en el video, están siendo implementados con apoyo de los Estados Unidos, ¿ya? Porque hay una intención también de los Estados Unidos de que se pueda forzar a generar estas reformas en el Perú, debido a la fuerte presencia de influencia socialista, que era la que se quería evitar, ¿no? Que es la que se ve en los movimientos guerrilleros, ¿no?, o en las huelgas o protestas, muchas veces lideradas por estas agrupaciones, ¿ya? Entonces, antes de que esta situación se desborde, ¿no?, o salga fuera de control, se presentan, ¿no?, varios de estos proyectos, ¿ya? Que son, digamos, previos a la reforma que los militares van a hacer, ¿bien? Otra alternativa, como les digo, ¿no?, si es que no se generan este tipo de cambios o proyectos tan necesarios para el país para evitar el desborde popular, ¿no?, como ya había pasado con las migraciones, ¿no?, para frenar las migraciones también era necesario poder implementar esas reformas. Hubo un gobierno, que fue el gobierno de Belaúnde, ¿no?, anterior a este gobierno militar, que este gobierno de Belaúnde, que va del 63 al 68, era un gobierno dispuesto a hacer esos cambios. Va a ser un gobierno de centro, ¿no?, de centro derecha, ¿no?, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que va a recibir el apoyo de los militares, ¿no?, porque ambos tenían proyectos reformistas. Tanto militares como Belaúnde tenían proyectos de reformas, de transformaciones, entre ellos la reforma agraria y también nuevas negociaciones con empresas extranjeras, ¿no? Entonces estaba la esperanza de que este gobierno de Belaúnde pueda cambiar la situación, ¿no?, y se calmen
las expectativas de las poblaciones, ¿no? Y se puedan renegociar contratos con empresas extranjeras que se consideraban, ¿no?, necesarias para llegar a un buen trato y mejora de los ingresos de impuestos al Perú, ¿ya? Ese fue el gobierno de Belaúnde, que es un gobierno que ustedes han podido estudiar en la sesión online, ¿no? Lamentablemente ese gobierno de Belaúnde no funcionó adecuadamente, fue un gobierno muy inestable, porque además no tenía el apoyo del poder legislativo, ¿no? En el poder legislativo se encontraban los apristas, ¿no? Y los apristas mantenían una alianza con los grupos de la oligarquía, los empresarios nacionales, ¿no? Y estos empresarios nacionales veían que las reformas que se podían aplicar con Belaúnde podían ser perjudiciales para ellos también. Por lo tanto, utilizan la fuerza del APRA en el Congreso para ir evitando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cada vez que Belaúnde quería implementar una reforma o quería implementar algún cambio en el país, era negado por el APRA, ¿no? El legislativo, que en su mayoría era aprista, ¿no?, vivía negándole la oportunidad a Belaúnde para poder avanzar y poder generar proyectos, ¿bien? De esta manera, el gobierno de Belaúnde nunca pudo tener, ¿no?, una situación, una situación de beneficio o de estabilidad para sus reformas, ¿no? Por lo tanto, los militares llegan a un punto en que no pueden confiar en Belaúnde, ¿no? No pueden confiar en Belaúnde, no pueden confiar en que Belaúnde pueda hacer las reformas tan necesarias para el país, entre ellas la reforma agraria. Se hicieron muy tímidamente. Algunas otras reformas o tratados con empresas extranjeras, como la IPC, también se hicieron, pero cayeron en procesos de malversación, ¿no? Procesos de corrupción que fueron atribuidos a los representantes de Belaúnde. Entonces, los militares, ¿no?, consideraron que Belaúnde no era la persona adecuada para poder llevar a cabo estos cambios, ¿no? La oposición del APRA en el legislativo hacía todo mucho más difícil, ¿ya? Y esto era una bomba de tiempo, porque si no se hacían esas reformas y si no se actuaba rápidamente, los pueblos podían finalmente colapsar ante la influencia, ¿no?, de posturas de izquierda radical, ¿ya? Y era lo que se quería evitar, ¿bien? Por lo tanto, los militares, ante la situación, ¿no?, que veían muy inestable, ¿no?, el gobierno de Belaúnde, fomentan un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado que ellos justificaron, ¿no?, como necesario para el país, como de emergencia nacional, ¿no? Aprovecharon también estos militares para poder llevar a cabo un proyecto que durante largo tiempo habían esperado, ¿no? Y que esta era la oportunidad para ellos, ¿no?, o que ellos tenían para poder hacerlo realidad, ¿no? De cierta manera, un golpe de Estado nunca es algo favorable para los pueblos, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Siempre es bueno, en ciertas situaciones, es un proceso ilegal e inconstitucional, sobre todo también liderado por militares, ¿ya? Sin embargo, en esos tiempos en que se genera este golpe de Estado, los golpes de Estado aún eran muy normalizados, todavía se veían como actitudes bastante normales, ¿no?, o aceptables, ¿no? Sin embargo, siempre ha sido un proceso ilegal, ¿bien? El golpe de Estado es una toma del poder a la fuerza, genera gobiernos autoritarios, ¿no? Pero en este aspecto, ¿no?, en este contexto, los militares justifican su golpe de Estado por una situación de emergencia nacional, ¿no? La disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo era incontrolable y el Perú necesitaba acciones inmediatas, ¿no?, que ningún civil en el poder estaba dispuesto a realizar, ¿no? Y además teníamos además, dicen los militares, está la presencia de la oligarquía, ¿no?, presionando al APRA, que hace inviable todo tipo de cambio o de reforma, ¿ya? Entonces, por ese motivo, los militares consideraron de emergencia, de urgencia nacional, el implementar un golpe de Estado, ¿no? La primera fase del golpe de Estado se va a llevar a cabo por el general Juan Velasco Alvarado, ¿no?, en donde se producieron con él la mayoría de reformas: reforma agraria, industrial, reforma pesquera, reforma educativa, ¿no? La reforma educativa también es algo bastante interesante de ver,
se proyecta como un gobierno nacionalista, ¿no? Son militares que están dispuestos, ¿no?, a fomentar un proyecto de unión nacional, de integración nacional, ¿no? Rescatar nuestras raíces, nuestros orígenes, ¿no? Llevar a cabo un proceso educativo que nos haga consciente de ello, ¿no? Entonces, tienen todo un proyecto, ¿no?, que va a transformar, ¿no?, las bases del país, ¿no?, el sistema del país, ¿ya? Y luego, ¿no?, para 1975 viene una segunda fase, ¿ya? Una segunda fase que es el gobierno de Morales Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez, que sigue siendo un gobierno militar, pero un gobierno militar menos radical que el anterior, ¿no?, tratando de aliviar situaciones que se han proyectado o que se han llevado a cabo, pero que no han tenido un buen desarrollo, ¿no? Y que por lo tanto el gobierno de Morales Bermúdez va a tratar de, ¿no?, de apaciguar, ¿no? Entonces tenemos estas dos fases. Es un gobierno bastante largo, ¿no? Es un gobierno que dura cerca de 12 años, y durante esos 12 años, ¿no?, se implementan todas estas reformas, y además, durante esos 12 años se implementa una política autoritaria, ¿no? No hay elecciones, todo lo gobiernan los militares, ¿no? No hay, de cierta forma, una democracia con opinión libre, ¿no? Con libertad de expresión, ¿no? Los partidos políticos han sido erradicados, ¿no? Por lo tanto, o estás con el gobierno o eres un traidor de la patria, ¿ya? Porque un gobierno como este trata de implementar cambios, transformaciones para el bienestar del país. Entonces ellos van a comenzar a considerar que todo aquel que no está dispuesto a ser parte de esas transformaciones para mejorar y modernizar el país, entonces no quiere el bienestar del país y por lo tanto puede ser considerado un traidor a la patria. Bien, entonces es un nacionalismo bastante fuerte, totalitario, ¿no? Que digamos obliga, ¿no?, de cierta manera a las poblaciones a ser parte de su proyecto, ¿ya? ¿Cuál es ese proyecto que estamos hablando, ¿no? Ese proyecto del que hablamos es el llamado Plan Inca, ¿bien? Pero antes de que este proyecto sea llamado el Plan Inca, ¿ya? Se elaboró un proyecto que vamos a compartir aquí en la pizarra, que se llamó un proyecto de doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Lo vamos a poner aquí. Bien. Los militares que suben al poder, los militares de este gobierno, del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, eran militares preparados en el CAIN. ¿Ya? ¿Qué es el CAIN? El CAIN era el Centro de Altos Estudios Militares, ¿ya? Y en este Centro de Altos Estudios Militares, llamado el CAIN, los militares se profesionalizaban, ¿bien? ¿Qué quiere decir que se profesionalizaban? En el CAIN van a seguir estudios, ¿no? Siguen estudios para profesionalizarse. ¿Ya? No solo en lo militar, no solo para la defensa del país, ¿ya?, sino también de manera cultural, educativa, ¿ya? Bien. También siguen estudios, ¿no?, para generar pensamiento crítico, ¿no? Estudios que los ayuda, ¿no?, al pensamiento crítico. ¿Qué cursos siguen ustedes que los ayuda al pensamiento crítico, a obtener pensamiento crítico? ¿Qué tipo de estudios o cursos siguen ustedes? ¿Ah? La cívica, por ejemplo, María Fernanda, muy bien. Antes en los colegios se dictaba cívica, era importantísimo. Sí, claro, cursos que lleven, ¿no?, como objetivo el poder inculcarle ciudadanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, María Fernanda, ¿no?, pueden ser cursos de ética, cursos de historia, ¿no?, cursos de filosofía, ¿no? Ese tipo de cursos
les ayudan a ustedes a generar pensamiento crítico, ¿bien? A poder llevar mejor sus profesiones, ¿no? A poder entender el país donde viven, ¿ya? Entonces, todos estos tipos de cursos siguen los militares en el CAEN, ¿bien? Así es, Edson, ética, ¿no? Filosofía, cursos de historia, globalización, ¿no? Hay diversos cursos que la universidad te ofrece para poder implementar ese pensamiento crítico, ¿no? Y poder ser un mejor profesional, ¿ya? Eso mismo comenzaron a hacer los militares en el CAEN, ¿ya? Y el CAEN aparece desde 1950, ¿ya? El contexto en que aparece el CAEN, ¿ya? Desde mediados de 1950, ¿bien? Ahí más o menos aparece el CAEN, que va ayudando a los militares a tener un pensamiento crítico, ¿ya? Entonces, cuando estos militares se vuelven cada vez más conscientes de la realidad del país, ¿no? Comienzan a generar proyectos que los ayudan a entender por qué el Perú no puede progresar. Bien, algo así como que lo que hacemos nosotros a veces en este curso, ¿no? Porque hay tanta corrupción, ¿no? Porque hay tanta discriminación, ¿no? Y lo analizamos y lo abordamos, ¿no? Tratamos de estudiarlo y analizar y para mejorar esas situaciones, ¿no? Entonces, algo así comienzan los militares a generar en el CAEN, ¿ya? El CAEN sigue existiendo hasta ahora, ¿bien? Y hay muchos militares que se profesionalizan ahí en el CAEN, ¿bien? Para poder entender a qué país van a servir, ¿no? Qué tipo de tradiciones, costumbres, tanto políticas, económicas o sociales tiene el Perú y poder entender, ¿no? El desarrollo de este país, ¿no? Y cómo poder entenderlo y mejorarlo y servirlo para bien, ¿ya? Entonces, de esta manera, los militares utilizan el CAEN, ¿ya? Entonces, cuando estos militares van a ir estudiando en el CAEN, estos militares observan la realidad del país. Observan, entienden, ¿no? Y analizan la realidad del país, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tú observas, entiendes y analizas la realidad del país? ¿Qué cosa es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando ustedes han comenzado a ver cursos como este u otros cursos, ¿no? ¿De qué cosa normalmente se les habla, ¿no? Observan, entienden y analizan la realidad del país de una manera crítica, ¿no? Y se dan cuenta que hay varias fallas, ¿no? Que hay que mejorar, ¿no? Se encuentran fallas, ¿no? Que se esperan mejorar, ¿no? Por ejemplo, corrupción política, ¿no? Populismo, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Clientelismo, ¿no? ¿Qué más? Discriminación, ¿no? Y entre otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a avanzar con nuestro país teniendo este tipo de situaciones, ¿no? Hay que irlas cambiando, hay que irlas eliminando. Por lo tanto, estos militares del CAEN evalúan, ¿no? Observan esta situación, ¿no? Que en muchos aspectos es negativa, ¿ya? Y establecen un proyecto, ¿ya? Establecen un proyecto para mejorar, ¿no? Esta situación, este sistema. Y este proyecto se va a llamar el proyecto de doctrina de seguridad nacional, ¿ya? ¿Por qué de seguridad nacional? Porque ellos consideran que si el Perú sigue con estas fallas, el Perú va a venir al colapso. Es más, ya se está sintiendo, ¿no? Para 1963, ¿no? Las imágenes que ustedes han visto son bastante deplorables, ¿no? Personas, ¿no? Que deberían ser consideradas como ciudadanos de este país están siendo utilizados, explotados, ¿no? Por los hacendados, por los oligarcas, por los gamonales, por las empresas privadas y por todos aquellos que podrían utilizarlos, ¿no? Vienen a la ciudad, migran y son utilizados y explotados también, ¿no? No hay una protección hacia ellos. Entonces, ¿hasta cuándo esa discriminación, ¿no? Y ese populismo va a continuar, ¿no? Eso no es algo de progreso para el país, tiene que cambiarse. ¿Y cómo se puede cambiar? Hay que entregar la tierra a quien la trabaja. Hay que hacer una reforma agraria urgente, porque eso evitaría más explotación, ¿no? Evitaría más migración, ¿no? Y se desarrollaría una alternativa económica viable para el campesinado, ¿no? Apoyado por el Estado,
Entonces, métodos como esos van a ser propuestos por la llamada doctrina de seguridad nacional. ¿Bien? Y también, por ejemplo, ¿qué hacemos con el clientelismo? ¿No? El clientelismo, ¿no?, favorece especialmente a los gobiernos de turno corruptos que se asocian con empresas privadas o extranjeras, ¿no?, que andan tratando de sacar beneficios del Estado. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar eso? Esos partidos políticos ya no pueden seguir funcionando, hay que establecer un gobierno, ¿no?, ¿no?, limpio, donde esa corrupción sea observable, ¿no?, donde no progrese, ¿no? Muchos de ellos han sido civiles, hay que sacarlos del poder, ¿no? O observarlos, ¿no? Como hicieron los militares cuando se unieron a Belaúnde, ¿no? Les ofrecieron su apoyo, ¿no?, a Belaúnde, aliarse con él, ¿no?, porque también tenía ideas reformistas, ¿no? Pero hasta que los militares acusan, pues, ¿no?, a Belaúnde de corrupto y dan un golpe de Estado, ¿no? Entonces hay varias alternativas, diferentes alternativas, en donde los militares, ¿no?, van a querer implementar esta doctrina de seguridad nacional, que implica una serie de reformas para mejorar el sistema del país, ¿no? Implica, ¿no?, una serie de reformas. El cambio progresivo, ¿no?, progresivo del país, ¿ya? Los militares en un primer momento sabían que ellos no iban a poder llevarlo a cabo solos y que necesitaban la ayuda, ¿no?, de civiles para eso. Por lo tanto, ¿no?, esta doctrina se va a unir al proyecto reformista de Acción Popular, liderado por Belaúnde, quien gana las elecciones en 1963, pero que luego, ¿no?, al ver los militares que Belaúnde no puede contener la oposición del APRA a estos proyectos de reforma, ¿no?, aliados con la oligarquía, Belaúnde, ¿no?, sufre un golpe de Estado en manos de los militares. Entonces, de esta manera, cuando los militares llegan al poder mediante el golpe de Estado, tienen la necesidad de llevar a cabo su doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Ahora, cuando están en el poder, cuando los militares llegan al poder, ¿no?, desarrollan el proyecto de doctrina de seguridad nacional, pero lo desarrollan como el Plan Inca, ¿bien? Lo van a llamar el Plan Inca, ¿ya? Entonces, ese es el proyecto que cuando los militares suben al poder, ¿no?, ellos determinan como Plan Inca, ¿bien? A ver, un momento, por favor. Parece que no está compartiendo pantalla, ¿no? A ver, un momento. Vamos a esperar que comparta pantalla. No comparte. A ver, un momento. Vamos a reiniciar, ¿ya? Voy a reiniciar.
Listo, ahora sí. Bien, entonces, ¿en qué consistía este plan Inca? Que va a tratar de ser elaborado por los militares, ¿no? A través de múltiples ya propuestas, ¿no? Se ha intentado transformar y modernizar el país. Sin embargo, los militares consideran que no ha habido un gobierno lo suficientemente fuerte como para poder tomar esas decisiones, ¿ya? Tan necesarias para el Perú en ese momento, como por ejemplo la reforma agraria, ¿ya? Múltiples intentos que han sido boicoteados o han sido eliminados por protección de intereses de grupos privilegiados, como la oligarquía o empresarios privados o, ¿no? o extranjeros, han ido negando la oportunidad al Perú de ir generando estas transformaciones. ¿Ya? El Plan Inca es una propuesta para transformar y modernizar el país, según lo que los militares consideraban adecuado. ¿Ya? Es decir, mediante un conjunto de reformas estructurales que los militares consideraban básicos esenciales para ir liberando al Perú de ciertas situaciones que no lo dejan avanzar. ¿Ya? ¿Quiénes son, según los militares, aquellos que no dejan avanzar el país, ¿no? Y que no dejan que el Perú elimine el atraso, ¿no? económico, fomente un nacionalismo, ¿no? Una nacionalización en el Perú, y que elimine la dependencia económica, ¿no? ¿Quiénes son estos grupos o instituciones que no hacen posible para los militares que el Perú pueda progresar? ¿Ya? Por ejemplo, uno de estos grupos que los militares consideran que tiene que ser erradicado, eliminado, porque si siguen presentes en el país no vamos a poder avanzar, es la oligarquía. Los militares consideran que la oligarquía ha sido un grupo privilegiado que ha eliminado la oportunidad de igualdad en el Perú, ¿no? Que han fomentado un proceso de discriminación, que han fomentado un proceso de exclusión, de rechazo, ¿no? a la mayoría de las poblaciones y que por lo tanto, si la oligarquía continúa o sigue con sus privilegios, podría seguir dañando, ¿no? el avance del país unificado, ¿ya? Entonces, la oligarquía para los militares tiene que ser eliminada. Bien, el poder político, la influencia que tiene la oligarquía sobre las situaciones políticas y sobre el avance del país tiene que eliminarse. ¿Ya? ¿Cómo se va a eliminar la oligarquía o cómo se va a ir, ¿no? equilibrando el poder de la oligarquía? Quitándole, ¿no? de repente sus principales ingresos económicos, ¿no? Generando, ¿no? que los oligarcas sean conscientes de que han acaparado, ¿no? la situación económica y social en el Perú, ¿no? y que manipulan la situación política para sus privilegios, ¿no? Entonces, los militares están dispuestos a irle quitando ese poder, esa representación a la oligarquía, ¿no? Porque la oligarquía también bloquea el proceso de reformas, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién no le es conveniente que se establezca una reforma agraria? A los oligarcas, ¿no? Porque eso significaría la pérdida de muchos de sus haciendas, de muchos de sus territorios, para otorgárselos a los campesinos, ¿no? Entonces, la oligarquía, ¿no? No es conveniente para la aplicación de las reformas. Entonces hay que ir eliminando, ¿no? progresivamente la presencia de la oligarquía en el país, ¿no? Otra cosa más, ¿no? que es necesaria, según los militares, para llevar a cabo la revolución, es preparar a los pueblos, ¿ya? No puedes llevar a cabo una revolución sin la participación popular, ¿bien? Porque para ellos van a ser las reformas, para ellos van a ser los cambios. Entonces, si tú tienes una población que no está consciente de lo que es una revolución, tienes una población que no está consciente de sus derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a utilizarlos para la revolución? ¿Ya? Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno militar antes de implementar una revolución, un cambio, una transformación, es ir preparando a las poblaciones que la van a recibir. Porque estas reformas que los militares implementan son reformas que el pueblo va a recibir, va a asimilar y va a hacerse cargo de ellas. ¿Ya? Entonces, ese pueblo que va a recibir la revolución, que va a recibir el cambio, tiene que ser un pueblo preparado, dispuesto a recibir la revolución. ¿Ya? Y esto en el Perú va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes un pueblo que nunca ha sido educado en situaciones de igualdad.
tienes un pueblo que ha normalizado la inferioridad, ¿bien? Entonces, al momento de recibir la revolución, los cambios, las reformas, ¿no? Por ejemplo, al momento de recibir la tierra, ¿no? Tiene que estar dispuesto, ¿no? A ser parte de ese nuevo sistema, ¿no? Tiene que querer ser parte, ¿no? De esos derechos, ¿bien? Porque son poblaciones que durante largo tiempo han vivido sometidas y tienen la inferioridad muy interiorizada, ¿bien? Entonces tienes que educarlos nuevamente, ¿no? Entonces, hasta esa educación es algo revolucionario, ¿bien? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a realizar? A través de unos organismos que se llaman cínamos, ¿ya? El cínamos, ¿no? Es una organización dirigida desde el Estado, pero para concientizar a los pueblos de la necesidad de una revolución, ¿bien? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Perfecto, listo. Ahora, este tipo de cambios, ese tipo de transformaciones, reformas que los militares quieren generar, ¿no? Están dentro de estas llamadas reformas estructurales, ¿no? Se van a dar a nivel económico y social, ¿no? Por ejemplo, la reforma agraria tiene esas dos alternativas. La reforma agraria tiene la alternativa de ser una reforma que va a atacar el problema económico y el problema social. ¿Por qué ataca el problema económico? Porque de esta manera muchas más personas, muchas más poblaciones en el Perú van a acceder a sus propios recursos, van a generar sus propias empresas, porque ahora van a poder trabajar sus propias tierras y no las de otros, ¿no? Sin que incluso no se les pagaba, ¿no? Y se les explotaba. Ahora con la reforma agraria va a ser una empresa de los mismos campesinos, ¿no? Entonces, esto mejoraría la situación económica de la mayoría de peruanos y evitaría incluso la migración. Porque, entonces, eso evitaría también el proceso de migración, ¿ya? Ahora, también podría atacar el problema social, ¿no? Al recibir tierra, al recibir una empresa dirigida por ellos mismos, va a generar una conciencia de mayor igualdad, ¿no? Una conciencia de poder participar, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? En este país, pagar sus impuestos, aportar al Estado, etc. Entonces, esto implicaría una conciencia también de desarrollo ciudadano entre aquellos campesinos y poblaciones que nunca habían sido consideradas como tal, ¿ya? Entonces, la reforma agraria va a tener esos dos objetivos, tanto el objetivo económico como el objetivo social, ¿bien? Por otro lado, también están dispuestos los militares a generar una reforma industrial y minera. ¿Por qué están dispuestos a esta reforma industrial? Porque consideran que el Estado debe ahora administrar sus recursos. El Estado peruano no ha hecho posible desde la época de la independencia una administración de sus propios recursos, siempre lo han hecho otros, siempre lo han dejado en manos de extranjeros o en manos de privados, y el Estado nunca ha sido capaz de poder manejar sus propios recursos. Bien, entonces el Estado va a comenzar a implementar la participación directa que va a tener en apoyar el crecimiento de industrias. Si tú quieres poner un negocio, o si el Estado quiere poner un negocio, ¿no? Generará préstamos, generará impulsos económicos, ¿no? Para fomentar una industria nacional, que el Perú pueda producir sus propios recursos, ¿no? Tanto industriales como materias primas, ¿ya? Entonces, de esa manera no hay mucha necesidad de poder conectar o contactar con empresas extranjeras, porque el mismo Perú lo va a hacer, el mismo país lo va a hacer, ¿ya? Entonces, esto está dentro también de sus planes de nacionalismo, ¿no? De nacionalismo y de estatización, ¿no? La estatización de empresas, ¿ya? Que va a ser una situación muy común para el gobierno militar, ¿no? ¿Y por qué la estatización? Porque consideran que ya no se puede seguir confiando más en las empresas privadas y menos extranjeras, ¿no? Es que se les ha dado muchas oportunidades para poder invertir en nuestro país, pero que han abusado de esos permisos, ¿no? Y que por lo tanto ahora toca al país hacerse cargo de sus propios recursos,
¿ya? En medio de esa directriz, ¿no? En esa directriz es que los militares van a implementar las llamadas reformas industriales y las estatizaciones de recursos naturales como la minería, ¿ya? Ahora, reforma educativa también muy importante, ¿no? Dicen los militares, porque si queremos generar nacionalismo, queremos generar un sentimiento de inclusión, ¿no? Entre todos los peruanos, tenemos que volver a educarlos, tenemos que generar una nueva educación que los haga conscientes y sentirse orgullosos de lo propio, ¿no? De lo que uno mismo puede generar, de lo que uno mismo puede aportar a su Estado, ¿bien? Entonces la reforma educativa se vuelve también, ¿no? Tiene características muy nacionalistas, ¿no? Es una reforma educativa que trata de implementar una historia, ¿no? Una educación cívica, como ustedes mismos señalaban, ¿no? En base al nacionalismo, ¿bien? Entonces, la situación cultural también se va a ver modificada, ¿no? Con los militares. Y así vamos a ir viendo también a lo largo de las clases otras reformas, ¿ya? Solamente se las menciono porque eso es lo que vamos a ir detallando en otras clases, ¿bien? Cómo se va a ir haciendo la reforma agraria, la educativa y todo eso, lo vamos a ir viendo las siguientes semanas, ¿ya? Y por último, vemos el Estatuto de la Libertad de Prensa y la Ley de Confiscación de la Prensa. Los militares van a tener una situación muy tensa con la libertad de prensa y de opinión, ¿no? Los militares van a ser un gobierno bastante represivo, autoritario, ¿no? No había un proceso democrático, ni de libertad de expresión, ni de opinión, ni menos libertad política, ¿no? Los militares van a asumir, ¿no? Que los peruanos tienen que estar acorde o de acuerdo, ¿no? Con los lineamientos del Plan Inca, ¿no? Con los lineamientos de la reforma, porque era algo que iba a beneficiar a todos los peruanos, ¿no? Entonces, si alguien se sentía contrario a ello, ¿no? Era un traidor al proyecto, ¿no? Un traidor al avance o al desarrollo del país, ¿ya? Entonces, la oposición, ¿no? Que viene de la prensa, ¿no? Es considerada por los militares como algo negativo para el desarrollo del país. Por lo tanto, comienzan a generar leyes de mordazas, ¿no? Por así decirlo, leyes que van eliminando progresivamente la libertad de expresión y de opinión, ¿no? Cierre de periódicos, cierre de medios de comunicación, de revistas políticas, etc. ¿Bien? Eso es lo que también se va a ir viendo en este gobierno, ¿ya? Listo, acá tiene, por ejemplo, algunas de las principales causas ¿no? que vamos a ver en una de las primeras y más llamativas reformas que hicieron los militares, que es la reforma agraria, ¿ya? Lo primero que nosotros vamos a desarrollar para la siguiente semana es cómo se implementó la reforma agraria, ¿bien? La reforma agraria se implementa teniendo en cuenta estos motivos, ¿no? ¿Por qué es tan necesaria una reforma agraria? Es lo primero que tendríamos que evaluar, ¿no? La reforma agraria, ¿no? Es necesaria porque hay un estancamiento de la productividad de las haciendas, ¿no? Son haciendas que han podido producir mucho, pero que se han estancado bajo un sistema gamonalista, porque en la sierra la presencia del gamonal evita el desarrollo de la tierra, ¿ya? No la ve como una empresa, no la ve como un gran negocio, sino la ve el gamonal en la sierra, ¿no? La ve como una manera de demostrar su estatus y su poder y superioridad sobre otras poblaciones. No ha tenido el gamonal esta idea, este objetivo, que sí han tenido los oligarcas en la costa, de ver a las tierras producir para un negocio, para una gran empresa, ¿ya? Y si estas tierras en la sierra siguen en manos del gamonal, ¿no? No van a poder producir como deseáramos, ¿no? Como desearíamos en el país, ¿ya? Entonces, para ello es necesario fomentar una reforma agraria, porque en manos de los campesinos el Estado sí los va a ayudar para poder desarrollar sobre ellas importantes empresas, cosa que con el gamonal no se logra, ¿bien? Porque el gamonal, para lo que tiene la tierra, no es para producirla, sino para demostrar su estatus o su superioridad sobre las demás poblaciones, ¿ya? Entonces, vive de los campesinos, ¿no?
no genera sobre ellas una empresa, ¿ya? Entonces, el Estado militar, ¿no? Los militares consideran que va a ser mucho mejor que esas tierras estén en manos de los campesinos, a quienes sí se les va a apoyar para fomentar empresas de esas tierras, ¿no? Entonces, para eso, dicen los militares, se necesita, ¿no?, la reforma agraria. Si fueran como las haciendas de la costa, serían mucho más productivas, fomentarían empresas, entonces, ¿no?, podrían hasta incluso haber alguna probabilidad de trabajar con ellas, ¿no? Pero prefieren los militares que se lleve a cabo la expropiación, ¿no?, para que esas empresas pasen a manos de los campesinos y formen empresas junto con el Estado, ¿ya? Por otro lado, las tierras han sido injustamente repartidas o aprovechadas solamente por grupos de poder, ¿no?, que han venido usufructuando, ¿no? Muchos de ellos iban invadiendo, ¿no?, tierras de comunidades campesinas desde la época del virreinato. Cuando se empieza la república va a ser peor, porque muchas de estas poblaciones campesinas van a estar desamparadas en la república, no tienen ninguna representación, y por lo tanto muchos hacendados, oligarcas, ¿no?, terratenientes, han comenzado a invadir esas tierras de las comunidades indígenas desprotegidas y las han hecho suyas, ¿no? Estas poblaciones campesinas, al no querer quedarse desprotegidas, han dejado, ¿no?, que lamentablemente se les utilice y sean sometidas a las necesidades del hacendado, ¿no? Entonces tienes muy pocas personas con acceso a la tierra, con acceso a la propiedad, y una gran cantidad de personas explotadas en esas haciendas, ¿no? Entonces hay un proceso de inequidad en la propiedad de la tierra, ¿no? A eso nos referimos con inequidad, ¿no? Hay una gran cantidad de tierras en manos de pocas personas, ¿no? Y muchas personas siendo explotadas sobre ese sistema, ¿bien? Entonces, no es una situación, ¿no?, que genere igualdad, progreso, ¿no?, o desarrollo, sino más bien explotación, ¿ya? Y además, considerando que muchas de esas tierras han sido usufructuadas y han sido invadidas, ¿no?, por quienes ahora se aprovechan de ellas, ¿ya? Entonces, eso genera un sistema de explotación, genera un sistema de maltrato al trabajador, ¿no? Genera también un sistema de servidumbre, ¿ya?, que la reforma agraria eliminaría, ¿no? Y por último, ¿ya?, ¿por qué es necesaria la reforma agraria? ¿Ya? Se vuelve una emergencia la reforma agraria, ¿no?, porque hay constantes protestas campesinas que ya están exigiendo esas tierras que en algún momento se las usufructuaron. Es más, muchos de ellos han logrado conseguir sus títulos o sus antiguos títulos de propiedad, ¿no? Y con ello aumentan las protestas, aumentan, ¿no?, los movimientos sociales, ¿no?, que podrían ser peligrosas, ¿no?, de generar una revolución en manos de los pueblos, ¿no? Por lo tanto, una manera de calmar la situación, ¿no?, de convulsión social es generar ya la reforma agraria. Bien, entonces, estos son algunos, ¿no?, de las causas por las cuales se fomenta esta reforma agraria, ¿no?, que ya vamos a ir viendo la clase siguiente. Bien, ya la siguiente semana vamos a ir desarrollando las reformas, una por una. Bien, listo, chicos y chicas, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro el tema, el inicio, la introducción de este gobierno militar? ¿Sí? Perfecto. Listo, chicos. Entonces nos quedamos aquí. No se olviden ya la próxima semana de ir avanzando su sesión online, ¿no?, para la semana 10. Y ya vamos a entrar a ver estas fases de la reforma agraria. Bien, listo, chicos, cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana. Bien, cualquier duda o consulta le escriben a Natalia Lara, que es nuestra ATA. Bien, ¿sí, Andrea? Hasta luego. Profe, quería saber si, o sea,
En el Blackboard no me sale la nota del trabajo grupal, pero en Sócrates sí me sale la nota del trabajo grupal. Entonces, ¿eso me va a afectar o algo? ¿O influye? No, lo que importa, Andrea, es que te salga en Sócrates. Ah, ya, ok, Si te sale en gracias. Sócrates, no hay problema. Ajá, Ok, gracias. así es. Ok, Andrea, cuídense mucho.